Yo siempre había pensado que la leche desnatada y semidesnatada se hacía simplemente quitando nata a la leche normal, pero ¿sabías que la nata se le quita a todas las leches primero? Después se le va añadiendo según la cantidad de grasa que se quiera conseguir. Entera, semidesnatada o desnatada, da igual. Esto se hace para homogeneizar el producto, porque si no, una leche tendría más grasa que otra. Esto se hace una vez han recibido la leche en la fábrica y han pasado ya varios controles. Aquí la filtran para que no haya nada raro en ella. Utilizan una centrifugadora que les sirve para separar la nata. La centrífuga tiene unos discos cónicos que giran a una velocidad de 6.000 a 10.000 revoluciones por minuto, dependiendo del modelo. Cuando la leche entera entra en el bol, la fuerza centrífuga la hace pasar a través de los huecos de los discos. Los glóbulos de grasa de la leche van al centro del tambor y la leche ya descremada va a su parte externa. Después de desnatarla viene la preesterilización, que es para quitarle el mayor contenido de microorganismos, y de ahí pasa el proceso de estandarización, en el que se añade la nata, para que todas las leches sean iguales. Hay que tener en cuenta que la grasa en la leche depende de muchos factores, como la época del año, la raza de la vaca, los diferentes tipos de pienso, así que con este proceso el porcentaje de grasa siempre va a ser el mismo durante todo el año, y dependerá de la legislación, que esta fija un límite máximo y mínimo de nata. Por último, la leche pasa por un tratamiento térmico para envasarla en condiciones asépticas, ya que la leche cruda puede ser portadora de bacterias peligrosas como son la salmonela, la Escherichia coli, listeria, campylobacter, y estas se pueden reproducir y podemos enfermar. Los tratamientos térmicos son la pasteurización, que lo más habitual es aplicar un tratamiento de 72 grados durante 15 segundos. Esta elimina los microorganismos patógenos, es decir, los malos, y a la vez es respetuoso con buena parte de su flora natural. En esta leche todavía quedan microorganismos lácticos y por eso tiene que conservarse en la nevera aún estando cerrada, para que estos microorganismos no crezcan y así no se convierta en algo parecido a un yogur. Por eso, cuando vamos al supermercado, esta la encontramos en neveras. La pasteurización recibe el nombre de su descubridor, el científico químico francés Louis Pasteur, que mejoró la calidad de vida al permitir que ciertos productos básicos, como la leche, se pudieran transportar largas distancias sin que la descomposición los afectara. Algunas de las enfermedades evitadas con la pasteurización de la leche son la tuberculosis, la difteria, la polio, la salmonelosis, la fiebre escarlata, brucelosis y las fiebres tifoideas. Actualmente se pasteuriza un montón de alimentos, como son las aguas, refrescos, cerveza, zumos. Luego también existe un tratamiento térmico que se llama UHT, que es la ultrapasteurización. La leche se somete a temperaturas de al menos 135 grados durante unos breves segundos. Debido a que este tiempo es muy breve, la leche se altera mínimamente y permite conservarla durante meses a temperatura ambiente, siempre que el envase esté cerrado, claro. A la leche sin lactosa no le quitan la lactosa. ¿Cómo? La lactosa es un azúcar formada por glucosa y galactosa, y para que una persona pueda absorberlas necesita de la enzima llamada lactasa, que está en el intestino delgado. El problema es que no todo el mundo produce esta enzima o no la suficiente, y por lo tanto tiene problemas digestivos cuando ingieren este tipo de alimentos. Así que lo que se hace es añadir estas tijeras, esta enzima llamada lactasa, a la leche, para que tú, cuando te la bebas, ese azúcar ya esté separado y lo digieras bien. Por eso a veces las leches sin lactosa nos resultan un poco más dulces. Este último secreto no es un secreto porque seguro que ya todos lo sabéis, pero yo lo recuerdo. Y es que las vacas no dan leche ni son lecheras. El motivo de que la vaca dé leche es porque, como en los humanos, quedan embarazadas durante 9 meses, a diferencia de que las vacas las inseminan artificialmente y aparte les quitan los cuernos. Cuando tienen a sus hijos, si son machos, pasan directamente al engorde o al matadero, y si son hembras, entran al ciclo de partos para dar leche. Como dijo Joaquín Phoenix, tomamos la leche que está destinada a su ternero y la ponemos en nuestro café y en nuestros cereales. Bueno, dicho esto, ¿habéis probado las leches vegetales? Están buenísimas. ¿Cómo? ¿Que aún no te has suscrito? Mira, Merche, me cago en la leche.